tardes. Miren, mis manitas están sudando. Siempre es importante ser portador de la palabra. Es una gran responsabilidad. Pues primero vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad siempre de escudriñar tu palabra. Te pido, por favor, que tú nos permitas conocerte más, que tu conocimiento germine en nosotros, Señor, que nos permita lo que aprendamos hoy, traducirlo en acciones, Señor. Háblanos hoy, habla a nuestro corazón, habla a nuestras actitudes, habla a nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, me pidieron hablar de un título que se llama Vence el pecado de tu vida. Y quizás más de una vez hayan escuchado que la verdad es relativa. Quizás lo que a mí me parece bueno, a alguna persona le puede parecer malo. Hay algunas cosas que son verdades absolutas. El matar a alguien sabemos que es algo malo. El robar sabemos que es algo malo. Pero quizás el decir mentiras no nos puede parecer tan malo. Incluso el mundo siempre nos enseña que esto es relativo. Si a mí me beneficia, capaz que no es tan malo. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos de reconocer que hay lineamientos en la Biblia que nos permiten conocer entre lo bueno y lo malo. Primero vayamos, por favor, a Romanos 2:15. Romanos 2:15 a la 1, Romanos 2:15 a las 2 y Romanos 2:15 a las 3. Me voy a permitir leerlo porque ya aquí ya lo tengo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, no hace falta tener un doctorado para reconocer lo bueno o lo malo. A lo largo de la Biblia podemos encontrar algunos episodios curiosos donde incluso aún Poncio Pilatos preguntaba, ¿qué es la verdad? Eso viene en Juan 18:38. ¿Qué es la verdad? Y lo irónico es que se lo estaba preguntando al que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es lo irónico. En Jueces 17:6 viene un versículo que curiosamente pudiéramos compararlo con lo que vemos en nuestros compañeros de clases, con lo que vemos en el mundo tal cual. Y dice en Jueces 17:6, en aquellos días cada uno hacía lo que bien les parecía. A mí me parece bien, yo lo hago. Y también en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto habla precisamente de que algunas cosas nos pueden ser muy buenas, pero terminan en una tragedia, terminan en algo muy malo. Hay veces en que podemos tomar vino, tomar alguna bebida que tenga su porcentaje de alcohol y decir, pues yo puedo manejar así, hasta manejo mejor. Y eso nos puede ser bueno, pero al final va a ser camino de muerte. En Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es decir, existe un camino recto que nos va a llevar hasta el Señor y hay caminos que nos van a llevar hacia la perdición. Finalmente, en Juan 8:31 y 32, dice así, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, Jesucristo nos invita a permanecer en su palabra.
pero no podemos permanecer en su palabra si no la conocemos. Y entonces, si tenemos que vencer el pecado de nuestra vida, debemos de reconocer que el pecado es todo lo que nos aleja del Señor. Y para esto, déjenme decirles, durante el tiempo que me invitaron a dar esta plática, pues la verdad es que encontré que tenía muchas aristas. Y bueno, lo que he aprendido a lo largo de estos 20 años de cristiano es que siempre lo importante es, primero, conocer la Biblia y segundo, vivirla. Y esto quizás sería lo que llamamos testimonio. Y déjenme decirles que yo tengo 57 años, tengo aproximadamente 20 años de cristiano. Y la primera vez que yo escuché Juan 3:16, ¿y qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera vez que lo escuché, yo tenía 18 años y lo escuché de labios de mi sobrino, que en ese entonces tenía 6 años. Después crecí, viví en el mundo y Juan Charrasqueado era una caricatura comparado a lo que yo era. Yo era un borracho, parrandero y jugador, así tal cual. En la carrera de medicina, pues prácticamente viví lo que nadie creería. Viví cosas muy feas en el mundo. La verdad es que me fue bastante mal, eh, aunque quizás el mundo diría que me fue bastante bien, pero no, la verdad es que no era, obviamente, ni siquiera un intento de un discípulo del Señor, no, la verdad es que era un discípulo del diablo, así tal cual. De ahí, cuando yo empecé la especialidad de medicina, yo conocí un poquito antes en el internado a una mujer cristiana, y cristiana entre comillas, yo creo que era cristina más que cristiana, y que prácticamente no reflejaba algo distinto, y por eso no me interesaba en ese momento ser cristiano, porque lo mismo nos íbamos a tomar, lo mismo hacíamos cosas indebidas en ese momento. Pasó un buen rato. La verdad es que el mundo nos ofrecía muchas cosas, nos ofrecía bebidas, nos ofrecía alcohol, nos ofrecía drogas, y en todo ese mundo estuvimos empapados. Y muchas veces el Señor, créanme, nos permite algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Pues así como leímos en Jueces, hacer lo que bien nos parecía. Pero no hay que olvidar que Dios siempre tiene el control y a veces nos permite llegar al pantano, llegar a lo más feo, a lo más vil, para que el Señor nos rescate, para que reconozcamos esa necesidad que tenemos del Señor. Por eso yo les decía, aquí leyendo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos hace libres? Pues de todas estas prácticas diabólicas, de todas estas ideas que el mundo nos ofrece, que nos dice, tú vas a ser el mejor, con todos tus esfuerzos debes de ser feliz, tú puedes tener sexo con quien quieras, tú puedes amar a quien quieras, como quieras, tú puedes hacer trinquetes y mientras más dinero vas a ser más triunfador. Pero no es así. No es así, créanme, mis hermanos. A estas alturas del partido yo lo sé. Yo lo entiendo perfectamente. Y fue cuando precisamente conocí a la que ahora es mi esposa, que obviamente yo me casé siendo inconverso y tuvo que el Señor domesticarme a puro guamazo, a puro periodicazo y aprender que debemos de humillarnos y debemos de llegar a lo más vil para buscarle primero y para saber que Él estuvo siempre al pendiente de cada uno. Y por eso el testimonio, créanme, es muy importante. Mientras estaba en la carrera de medicina, nunca encontré
o por lo menos yo creo que eran del servicio secreto, una persona cristiana que se me acercara y me dijera, ahí está el camino de rectitud. No, la verdad es que no lo encontré. Hasta que conocí a la que hoy es mi esposa y a su familia, la verdad es que tuve contacto con la verdadera cristiandad. Antes solo eran diésel, cristiano diésel, o sea que dice él, pero la verdad es que no lo eran. Por eso también estábamos leyendo en Juan 8:31, que si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando uno realmente vive de acuerdo a lo que dicen nuestros preceptos, entonces sí, vamos a ser realmente discípulos y entonces sí, vamos a ir venciendo el pecado que existe en nuestra vida. Se nos va a caer ese velo que tenemos en los ojitos y vamos a poder reconocer lo que realmente no está bien. Obviamente cualquiera les puede decir, pues no está bien tomar, no está bien fumar, no está bien hacer esto, no está bien hacer lo otro. El Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros y es el que nos muestra realmente el camino a seguir. Algunas cosas son muy gruesas, son muy evidentes para saber qué es malo y otras cosas no son tan evidentes para saber si realmente esto no es tan malo o es bueno. Actualmente a mí me asombra y me preocupa mucho, hablando con mi cuñada, mi concuña, esposa de Víctor Pasos, Sandra, que se está ocupando de pues la educación en una escuela primaria, en una escuela secundaria, que me decía que actualmente nuestras autoridades educativas están realmente poniendo mucho empeño y mucho énfasis, y entre comillas, respaldados por el diablo, en los cuales le están diciendo a las personas que no importa si cuando se abra la escuela pueden llevarlos con falda o con vestido, no importa. O sea, que ellos se tocan el sexo que quieran cuando sean grandes. Algunos artistas están haciendo eso. Will Smith es uno de ellos, donde de alguna manera ha educado a sus hijos indistintamente en el sexo. No saben si son hombres o son mujeres. No importa, que escojan cuando sean grandes. Y entonces eso obviamente no está bien. No está bien. Y entonces, por favor, vamos a leer 2 Corintios 3, del 2 al 3. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2. 2 capítulo 3, versículo 2 y 3. Les voy a leer primero la Reina Valera, donde dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídos por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quizás en esta versión no se entienda muy bien, pero aquí tengo otra versión que se llama Dios habla hoy, donde dice, ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregado por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y si ustedes de ahí se pasan a Ezequiel 36:26, van a encontrar que Dios mismo nos cambia el corazón, de un corazón de piedra que teníamos, siendo insensibles realmente a lo que pasa en muchas cosas, nos pone Dios un corazón de carne para que seamos sensibles a los mandamientos del Señor. Yo les decía que la primera vez que escuché Juan 3:16 fue gracias a mi sobrino.
Y la verdad es que cuando yo lo escuché, nunca lo analicé. Y es usualmente en los primeros versículos que aprendemos nosotros como cristianos, pero sobre todo debemos de saber que ese sacrificio fue del Hijo de Dios. Reconozcamos únicamente eso. Y entonces debemos también de reconocer que nuestra forma de actuar, nuestra vida, es en muchas ocasiones la única oportunidad que tienen las personas que nos conocen para conocer a Dios. Quizás no leyendo la Biblia, quizás viéndonos a nosotros. Esa es la única oportunidad que tienen para conocer a Dios. Porque muchos van a decir, bueno, ¿por qué este es distinto? ¿Qué es lo que tiene este hombre? Y entonces empiezan a reconocernos como verdaderos cristianos. Recuerdo mucho una predicación de hace algunos años de mi hermano Eric. Y Eric comentaba la película de Rescatando al Soldado Ryan. Probablemente más de uno ya la haya visto. Me acuerdo cuando yo lo empecé a ver con mi hijo Beto. En la primera escena él se bajó de la cama y me dijo, papá, voy al baño, y nunca regresó. Estaba muy sangrienta al principio. Y bueno, si no la han visto, tápense los oídos porque ahí les va un spoiler. Un spoiler. Es un pelotón, son 8 personas que están buscando dentro de la Segunda Guerra Mundial a un soldado Ryan, y entre paréntesis se hizo una parodia en México que se llama Rescatando al Soldado Pérez. Pero esa no la vean, vean mejor al Soldado Ryan. Y entonces, prácticamente aquellos, pues la verdad es que tienen muchos sacrificios, se mueren prácticamente todos, y el último, pues consigue llevarlo al hogar, y al final lo único que le dice es, vive de tal manera que nuestro sacrificio haya valido la pena. Pues esa película puede también marcarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Isaías 53, donde hablan del siervo sufriente, donde es un presagio de todo lo que iba a pasar nuestro Señor, es un preámbulo y es un retrato muy fiel de todos los sacrificios que hizo él, que lo vituperaron, lo clavaron en la cruz, lo humillaron, lo escupieron, lo patearon, y solo porque nosotros alcanzáramos salvación. Y entonces, nuestra respuesta al amor del Señor sería vivir de tal manera que su sacrificio, que toda esa tortura, que todo ese pasaje tan violento y tan doloroso haya valido la pena. ¿Cómo vencemos el pecado en nuestra vida? Pues realmente haciéndonos discípulos del Señor, conociendo sus mandamientos, teniendo ese temor reverente del Señor. Y temor no quiere decir el miedo, quiere decir respeto. Y ese respeto tendría que ser exactamente como cuando yo, cuando estaba pues cortejando a mi esposa, como decimos en el bajo mundo, me lo estaba trabajando. Decimos que hacíamos todo lo que le agradaba a ella, todo lo que le agradaba a ella, y obviamente no hacía lo que no le agradaba. Yo tenía un respeto reverente por ella. Y entonces el temor de Dios sería el respeto que le tenemos al Señor, el respeto a no hacer nada malo. Y por favor, vayamos a Hechos 4:13, por favor, Hechos 4:13. Ese sí, a ver quién gana, pero yo les voy a ganar porque ya casi lo tengo acá. Dice así, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado
con Jesús. Y entonces más uno tendría que preguntarse, ¿cómo estuvieron con Jesús? Jesús ya se había muerto. ¿Cómo estuvieron? Tenía que reconocer que Jesucristo había resucitado. Tendrían que reconocer que el Señor estaba con ellos. Tendrían que reconocer que al igual que nosotros, tenemos que leer todos los días, tenemos que orar todos los días y reflejar que Jesucristo había estado con nosotros. Y dice, hombres sin letras, hombres del vulgo. Es decir, no tenemos que tener un cierto nivel educativo para entender las escrituras. No debemos tener un nivel socioeconómico para mostrar que realmente queremos al Señor. Y entonces, mi invitación es finalmente que vivamos de tal manera que su sacrificio haya valido la pena. Dios quiera, y esa es mi oración, y ese es mi anhelo, y gracias a Dios me lo está permitiendo ver, que estos jóvenes a los cuales conocemos desde hace un rato, los veamos al rato dirigiendo un culto, los veamos predicando, los veamos evangelizando y los veamos siendo realmente discípulos de Jesucristo. Entonces, yo espero que su testimonio marque a la gente, que su testimonio marque a las personas. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos. Bye.